Hola, ¿qué tal? Una vez más estamos con ustedes en este su programa donde compartimos la palabra de Dios en este tiempo, donde podemos con libertad meditar en ella y poder llevar hasta el lugar donde usted está un mensaje de bendición, de salvación y de vida eterna. A propósito de las fechas que estamos viviendo, queremos compartir con ustedes una serie de mensajes hablando de la Navidad, es decir, del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y es que eh, en nuestros días se ha distorsionado tanto la Navidad que la gente cuando escucha esta palabra Navidad solamente está pensando en viajes, en fiestas, solamente está pensando en su aguinaldo, en el dinero que va a recibir en su empresa o en algunas otras cosas materiales como sencillamente arreglos que ha de llevar a casa, adornar con luces su lugar donde vive, etcétera, etcétera. Y bueno, aparece por ahí Santa Claus, los renos y algunos otros personajes que nada tienen que ver con la palabra de nuestro Dios y con el verdadero nacimiento, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ya que la palabra Navidad viene del latín natividad, que quiere decir nacimiento, y no se refiere a otro, sino precisamente de lo que estamos hablando, al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. El primer tema que quiero compartir con ustedes lleva por título Un nacimiento milagroso. Y estamos basándonos en el Evangelio según San Mateo capítulo 1 versículos 18 al 25. La Biblia dice de esta manera: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María su madre con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: He aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Sí, amigo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue un milagro. De hecho, todos los acontecimientos alrededor del nacimiento de nuestro Señor fueron milagros, milagros por donde le queramos ver, milagros desde el mismo hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya sido concebido en el vientre de María, siendo ella virgen. La Biblia dice que en el Evangelio de Mateo, capítulo 1 y verso 18, que ya leímos, dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Ahora, esto, como dijimos, es un milagro, porque María no tuvo ningún tipo de relación sexual con nadie para poder concebir a nuestro Señor Jesucristo, sino que Dios mismo se posó sobre ella, dice la Escritura, y puso en su vientre la semilla para que naciera nuestro Señor Jesucristo. No tuvo que tener una relación sexual de ningún tipo para que el Espíritu Santo pudiera posar sobre ella y depositar en su vientre esa semilla. Esto es un acto totalmente milagroso, algo que difícil de creer para nuestros días. Sin embargo, es lo que la palabra de Dios nos dice, y lo que nos toca es creerlo. Dios nos muestra esta serie de milagros en este relato que nos comparte Mateo, y nos dice que no solamente el nacimiento de nuestro Señor o el hecho de haber sido engendrado y que María haya concebido del Espíritu Santo, sino varios sucesos más. Por ejemplo, el que José, siendo un judío normal, haya aceptado a María después de haberse enterado que ella estaba embarazada.
es un milagro también, ya que en la tradición judía y de acuerdo a las leyes que ellos tenían en el Antiguo Testamento, lo que se hacía con una mujer adúltera, que sería el caso de María, ya que no era José el padre del niño, José pudo haberla acusado precisamente de eso, de adulterio, y la pena era la muerte. Sin embargo, el hecho de que José haya creído ese sueño que él tuvo donde el ángel le habló es un milagro. Hoy mucha gente tiene la palabra de Dios misma en su casa, ha leído, ha escuchado mucho de la palabra de Dios y qué difícil se les hace creer algo tan sencillo como que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores para darnos vida eterna y que lo único que tenemos que hacer es creer en ese sacrificio glorioso y a la gente de nuestros días se le hace muy difícil creer. Pero vemos a José con un corazón sencillo, humilde, con un corazón crédulo, le creyó a el ángel, a esas palabras que él escuchó en sueños, creyó y recibió a María como su mujer sin ningún problema más. Esto fue entonces un acto también milagroso, pero también es un milagro porque hasta el nombre de nuestro Señor Jesucristo le fue revelado. Para los días de nuestro Señor, mientras se escribían los evangelios, igual que en nuestros días, había esa tradición de que si el niño que nacía o que al niño que nacía le ponían como nombre el nombre de alguno de sus familiares, tal vez de sus familiares vivos o también de un familiar ya fallecido que la persona haya amado con todo su corazón, que haya amado mucho. Y esto era muy parecido a aquellos días. Así que cuando el Señor nació, pudieron haberle puesto el nombre de cualquier otra persona. Sin embargo, aún en eso, María y José fueron obedientes y le pusieron el nombre que les fue revelado por el ángel, porque el mismo ángel que se les apareció les dijo claramente que le pusieran por nombre Jesús. Jesús, que traducido es Salvador. El mismo nombre de Jesús revelaba su propósito de vida, para qué había venido a nacer en esta tierra. Así que María y José fueron obedientes y le pusieron ese nombre, el nombre de Jesús, porque Él vendría a salvar a su pueblo, dice en el versículo 21 que leímos. Pero también es un acto milagroso porque fue profetizado en muchas ocasiones en el Antiguo Testamento y le fueron dados muchos detalles profetizados cientos de años antes de que naciera el Señor Jesús. Por ejemplo, uno de ellos se menciona ahí mismo en la porción que leímos y se refiere a una profecía del profeta Isaías, quien profetizó unos 800 años antes de nuestro Señor Jesucristo. Y fue él el que escribió en su libro, que lleva por nombre Isaías también, en el capítulo 9 y versículo 6 dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. También el profeta Isaías en el mismo libro, en el capítulo 7 y versículo 14, da otro detalle. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. En estas dos porciones bíblicas, en estas dos profecías de Isaías, se nos revela, por un lado, el nombre de Jesús y por otro lado, se nos revela sus múltiples oficios. Así como esas dos, tenemos mucho más profecías en el Antiguo Testamento acerca de nuestro Señor Jesucristo y de ese trabajo glorioso que Él venía a hacer, ese ministerio poderoso de dar su vida para salvarnos a nosotros. Pero la profecía que más me llama la atención es la que fue dada en el capítulo 3 del Génesis, en el versículo 15, un poquito después de que Adán y Eva pecaron. Dios mismo le dice a Adán y a Eva,
Y también hablando a la serpiente le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, es decir, entre la serpiente y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya, es decir, entre sus descendientes. Dios iba a poner enemistad entre los descendientes de la serpiente y los descendientes de la mujer. Y dice, la descendencia de la mujer, te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Y esta profecía se cumple precisamente en la cruz del Calvario, cuando nuestro Señor Jesucristo, a través de su muerte, vence a Satanás, le aplasta la cabeza al diablo, dice la Escritura. La muerte de Jesús fue como esa pequeña mordida que pudo haberle dado el diablo a Jesús en el calcañar, pero la muerte de Jesús fue la victoria total y aplastante en contra del enemigo de nuestras almas. ¿Por qué? Porque Jesús no se quedó en la tumba, no se quedó allí, tampoco está en la cruz. Jesús, dice la Escritura, que después fue sepultado, pero resucitó al tercer día y al resucitar venció totalmente al diablo. Y él, a través de ese sacrificio y su resurrección, logró nuestra total salvación. Él pagó por nosotros, pagó en nuestro lugar, pagó por nuestros pecados. Ahora, usted y yo, amigo que nos escucha, podemos tener salvación y vida eterna con solo creer en ese sacrificio glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Es esa misma profecía de Génesis capítulo 3, verso 15, donde se nos dice que de la mujer, de la simiente de la mujer, nacería el que le pisaría la cabeza al diablo. Y es precisamente nuestro Señor Jesucristo el que hizo que la cabeza del diablo fuera pisoteada. Él le pisoteó la cabeza al diablo. Pero ¿cómo nació? A través de la descendencia de la mujer. No intervino varón, no intervino José, sino fue un nacimiento virginal, un milagro totalmente. De hecho, no solo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo fue milagroso, toda su vida está llena de milagros. A cada momento, en cada acto, su vida, su muerte y su resurrección, todo fue un milagro. Y todo para salvarte a ti y para salvarme a mí. Amigo que me escuchas, a través de estos mensajes que te estamos dando, nuestro anhelo y nuestro deseo es que tú reconozcas a ese Jesús que la gente celebra en estos días como la Navidad, pero que en realidad se olvidan del personaje principal. Es como celebrar el cumpleaños sin tener al cumpleañero allí en su casa. Por eso te invito a que en este momento abras tu corazón a Jesús y le pidas en tus propias palabras que llegue a ti, que venga a tu corazón, perdone tus pecados y te dé vida eterna. Dios te bendiga.